buenas tardes. Yo trabajo en el Hospital Garrahan y me dedico a la parte del miembro superior infantil, a la parte de nervios. En esta charla va a ser un poco extensa porque tengo que tratar de agrupar todas las malformaciones congénitas, pero me voy a hacer más hincapié en los nuevos cambios con respecto a la embriogénesis y con respecto a las clasificaciones. Y un pantallazo de nada más que nada ver fotos y hacer diagnóstico con algunas de las más frecuentes, el tratamiento básico que se puede dar. No sé si saben, pero dentro del servicio no solo vemos las anomalías congénitas, sino toda la que es patología traumática de la muñeca hacia abajo, lesiones de los nervios, todo lo que son tumores y malformaciones, que son bastante frecuentes, y algún proceso inflamatorio raro o infeccioso que están internados. Y como definición de anomalías o malformaciones congénitas es cualquier alteración estructural que tenga o no alteración funcional. En cambio, una deformidad es cuando previamente está formado normalmente y luego se ha alterado en su estructura o en su forma. En un diagrama podemos ver si esto sería lo normal, la deformidad sigue siendo normal en el principio y después hay algo que lo deforma. En cambio, una malformación es de inicio alterada. Más o menos es el 1 al 2% de la incidencia. Y el proceso de formación de la mano de la placa del miembro superior se origina a partir de las 4 semanas hasta las 8, o sea, cuando recién la madre está enterada de que está embarazada, esto ya está formado. Como cosa nueva que hay se empezaron a ver de las 3 formas de crecimiento que tienen el polo, la placa, digamos, del miembro superior. Sabemos que hay un crecimiento próximo distal, antero-posterior, radiocubital y dorso-ventral. Estos ejes están coordinados, aunque antes se creía que estaban bastante independientes, y cada grupo de células, por ejemplo la cresta epidérmica apical, a través de un factor de crecimiento o de alguna hormona o proteína, determina señales sobre las otras, o sea que hay mucha interacción. Del mismo modo, este eje, la zona activa polarizante, da la proteína del erizo, en fin, muchos nombres que están más actualizados y más nuevos. Lo que van determinando es que en determinadas posiciones, en determinados momentos del crecimiento, si se altera alguna de estas conducciones, puede determinar distintas patologías que se van encontrando su causa. No los voy a aburrir con esto, pero sí que, digamos, lo más nuevo es que el grupo de acción polarizante está controlado por el grupo de la cresta epidérmica, y si hay alguna alteración se va a alterar el gradiente de urinarización, por ejemplo, o si hay alguna alteración también sobre esta proteína, va a alterar en la formación del dorso. Por ejemplo, esto es un cuadro, en una publicación más o menos nueva, donde se encuentra la corresponsable, qué es lo que haría, y en la anomalía, qué es lo que determina. Por ejemplo, la cresta apical sabemos que puede tener una deficiencia transversa. La actividad polarizante, esta proteína del erizo, puede llegar a generar una mano en espejo, y la parte dorsal ya a unos síndromes más raros, como por ejemplo la uña rota. Es decir, vemos en la zona dorsal que está bien y en la zona palmar tiene otra uña. De la misma manera se amplió esta clasificación como para determinar de que algunas formas que pueden determinar detención congénita transversa de crecimiento también estaría implicada la falta de radio. O sea que esta anomalía, esta causa puede estar influida de acuerdo al grado de afección. Lo mismo ya se han estudiado en la mano, los distintos proteínas que pueden estar alteradas para las distintas deformidades. No en todas, pero cada día se va mejorando. Sabemos que la gran mayoría de las causas de las anomalías son de forma desconocida, aunque existen algunas causas genéticas o cromosómicas, y siempre se trata de encontrar las causas ambientales que puedan determinar alguna patología más común. Con respecto al segundo tema, el tema de la clasificación, no existe ninguna clasificación que abarque a todas y que sea perfecta. Siempre se ha tratado de describir distintas de acuerdo a distintos criterios, como por ejemplo la parte anatómica o últimamente como es la parte embriológica. Y así tenemos distintos nombres que pueden aparecer en
la bibliografía, como vicios de conformación o defectos longitudinales, radial o cubital, pre y posaxial, sobre los defectos malformativos, etc. Pero sí hay un par de hitos importantes con respecto a las clasificaciones, que fue todo el comienzo con Barsky y Franz O'Reilly, que llamó preaxial a todo lo que es, si la mano la ponemos en neutro, todo preaxial es todo lo que va hacia adelante, es decir, todo lo que afecta al pulgar, y posaxial toda la parte cubital. Después Swanson la fue puliendo y lo fue agrupando en 6 o 7 categorías básicas, y eso fue lo que se vivió desde esta época hasta casi menos de 10 años. Se fue puliendo, después hubo algunas modificaciones, como la de Ogino, y más con respecto a la parte genética, como la de Smith. Esta era la que se usó por aceptado internacionalmente en estos 6 o 7 grupos, como le decía, como se conocía la falla de formación de partes, de diferenciación, duplicación, hipercrecimiento, subcrecimiento, banda congénita y generalización. Hoy en día estas dos estarían involucradas, por lo tanto esta clasificación se está dejando de usar. La modificación de Ogino le agregó un grupo 4, que sería, esto lo estudió con ratas, una inducción anormal de dígitos, en el cual ponía desde partes blandas sindactilia y mano hendida, y en la parte óseo polidactilia central y algunas otras formas de mano hendida completa. Y agregó de otros cuando no los pueden clasificar. Pero actualmente, como les decía, en todo el grupo de Mansky y de Toskin, desde el 2008, 2010 están haciendo mucho énfasis en esto, y aparentemente está teniendo buen apego a todos los cirujanos. Que básicamente agrupa ahora el eje de formación y diferenciación todo junto. Y lo que separa es si afecta a todo el miembro o si afecta a la mano. En sí lo divide en 4 grupos: malformaciones, displasias, síndromes y, bueno, ahora me voy a como deformidades. Y entonces, el grupo de las malformaciones, que son las más comunes, estarían de todo el miembro superior, de acuerdo al eje predominante donde está afectado. El próximo a distal, por ejemplo, todos los que son acortamientos, braquidactilia. El eje radial o cubital, todas las deficiencias, tanto radiales como cubitales, pero también la sinostosis, las duplicaciones. Del eje dorsal, más raros, dimelias, las duplicaciones cubitales. Y de eje inespecífico, ahí entran las artroglifosis, por ejemplo. Y el grupo B sería todo lo que afecta solo la placa de mano. Y esto es lo mismo, cuando tenemos solo afección de los dedos, como las braquidactilias y braquidactilias, solo afección del pulgar, la genesia del pulgar, o duplicaciones, o polidactilias. Del eje ventral es cuando hay una mano en espejo, por ejemplo. Y eje inespecífico, acá entran un grupo de patologías, como son las sindactilias, cantodactilias, artroglifosis distal, deficiencias esqueléticas y más complejas como la mano ámbar. Los otros 3 grupos son las deformidades, en el cual entra anillo de constricción, dedo resorte y otros no especificados. En las displasias están todos los que son condiciones de macrodactilias, de hipertrofias y todos los tumores en subgrupos vasculares, neurológicos, conectivos. Y los síndromes divididos en específicos con nombre y apellido, está 42 síndromes y otros no contemplados. Esto está en internet y es de fácil acceso. Tiene distintas vías de entrada, porque hay muchos síndromes que presentan alguna alteración concisa, entonces uno los puede ingresar de forma diferente. Pero es como para tenerlo en cuenta de que actualmente se están más abocando a este tipo de clasificación. Hace poquito salió un trabajo con respecto a eso, sobre distintas patologías, sobre muchos casos, quiero decir, y en 3 centros de referencia, y bueno, va a alterar de acuerdo a cuando uno lo clasifica. Por ejemplo, estamos agregando todos los tumores que antes no entraban, entonces va a influir en los porcentajes, pero sí, siguen siendo las malformaciones más frecuentes que las deformidades. Para recordar, lo único grande que había era en la época del 70 de Flack, cual las más frecuentes siguen siendo la polidactilia y la sindactilia, como para tenerlas presentes que van a consultar. Y ahora vamos a ver un popurrí. Obviamente esto va a variar de acuerdo a cómo uno lo clasifique, pero para tener una idea de las imágenes
que nos podemos encontrar en los casos clínicos, como detención congénita de crecimiento, amputación, que puede estar a distintos niveles. De acuerdo a lo que uno sepa, lo puede subclasificar. Hay una imagen ecográfica como se veía antes, otras imágenes más distales. Las imbraquidactilias, estos tienen varios tipos de clasificaciones de acuerdo a los dedos presentes, en cuánto afectan, o a otra clasificación que habla de 3 grupos: dedos cortos, tipo mano hendida, monodactil y peromélica, que es la clasificación de Blaut y Becker de acuerdo al grado de injuria. Acá sería tipo mano hendida, monodactílica, y ya cuando es peromélica o amputación transversa. Esta es la otra clasificación de Ogino de acuerdo a la cantidad de falanges que afecta, y como era una secuencia mucho mayor. Y de acuerdo a la patología que tengamos, podemos tener distintas cosas. Desde no hacer tratamiento hasta solamente resacar el tejido extra que estéticamente no es lindo, hasta hacer una pulverización, extracción o transferir dedos del pie. Un ejemplo de dedos cortos sería solamente una liberación de la sindactilia, el pre y el post. Una tipo oligodactílica, llevamos dedos falanges del pie a la mano y a los 4 meses esta cirugía hay que hacerla siempre dentro del año, en lo posible, porque evita la reabsorción. Y ahí vemos el postoperatorio en el pie y el postoperatorio en la mano, cómo va creciendo. Alguna tipo monodactílica, donde se puede hacer elongación del rayo remanente. Ahí vemos cómo se va elongando. Y del pre al post. No tuvimos dificultades porque esto se subluxa y después lo tuvimos que retirar. Hicimos, creo que injerto óseo con una nueva elongación y definitivo. Generalmente igual esto trae bastante rigidez, no es fácil manejar el injerto. Otro caso monodactílico, se optó por transferencia del pie a la mano, otros mucho más antiguos de otra época. Las formas peromélicas es lo que dije, a veces hay poco para ofrecer, pero hay cosas raras que a veces no entran, entonces uno tiene que adoptar, habiendo 2 huesos o 2 rayos, puede tratar de, en una mano, tratar de separarlos, y en la otra tratar de hacer alguna especie de pulgar como para darle alguna apertura y alguna función más. Los casos de focomelias hay distintas clasificaciones, esto es poco para ofrecer. Recordar que ahora la clasificación de las focomelias incluye a las deficiencias radiales. Las deficiencias radiales conocemos la clasificación de Haeckel en 4 tipos: el leve, radio corto, menos de 2 tercios, solo el remanente proximal y la ausencia completa, la tipo 4, que es la más frecuente. Hay nuevas clasificaciones donde incluye el carpo y el pulgar, en una N0 y NI0, y las posibilidades quirúrgicas, desde la centralización propuesta por Zaire, la radialización por Bucranco, y recordar la cubitalización de Paley propuesta en el año 98. Este es un caso, un tiempo lo estuvimos haciendo esto, ahora estoy incorporando las técnicas antiguas porque tiene ciertas fallas. La mano hendida tiene una secuencia, es distinta de las imbraquidactilias, generalmente son síndromes bilaterales, con otras afectación de pies y de cabello, o sea, de partes ectodérmicas. Y a veces hay que tener en cuenta que la función es lo que más importa antes que la estética. Las deficiencias cubitales son mucho más raras que las radiales, y también hay que ver qué es lo que necesita. A veces con una simple osteotomía derrotadora podemos solucionar, a veces con una etc. Hay distintas clasificaciones de la mano hendida, muchas de Guattari, y hay muchos colgajos y técnicas como para cerrar la hendidura. No hay ninguna preferencia especial. La polisindactilia central, lo mismo, resecar el rayo y tratar de liberar las sindactilias. Las sindactilias óseas complejas pueden o no ser sindrómicas, como dijimos, en algunos casos, y las sindrómicas más con respecto a la mano del Lapper. La mano del Lapper se divide en tres tipos, una tipo 1, tipo 2 y tipo 3, con respecto al primer espacio. El tipo 1 tiene una sindactilia liberada, el tipo 2 tiene una sindactilia simple, y en el tipo 3 tiene una sindactilia compleja del primer espacio, lo que también determina mano en pala, mano en cuchara o mano en capullo de rosa.
Con respecto a lo que antes se llamaba diferenciación de partes, vamos a hablar de las más comunes, que son 8 o 9, que son las sindactilias, simples, sabemos que es una de las patologías más frecuentes, es más en varones, generalmente no tiene antecedentes genéticos o familiares, y es importante remarcar el tiempo de separación. Cuando son de distinta longitud, por ejemplo el primero y el cuarto espacio, se trata de hacer a partir de los 6 meses. Cuando los dedos son centrales, uno puede esperar un tiempo más, pero lo que te va a determinar es la diferente longitud de los rayos como para separarlos. La técnica que seguimos utilizando, el colgajo dorsal rectangular de Bauer-Tondra y la colocación de injertos en las caras laterales. Es muy importante la inmovilización postquirúrgica con yeso hasta que prendan los injertos. Esto puede ser 7 días, 10 días, de acuerdo a la cirugía. Jugar resorte también otro motivo muy frecuente de consulta. Nosotros por el grado de complejidad del hospital los tenemos que derivar y no los podemos operar, pero saber que el promedio de edad es al año y medio, el 30% se repite del lado contralateral, y sí lo que se sabe que es una estrechez a nivel de la polea, y el nódulo secundario de nota en el tendón es algo reactivo. Sabemos que si aparecen antes del año tenemos un gran porcentaje que se pueda ir, por lo tanto hay que esperar. Y los que aparecen más tardíamente, después de los 3-4 años, sabemos que no va a retrogradar, así que esos estarían indicados seguro en la cirugía. En el medio uno puede optar por distintas cosas. Hay estudios japoneses en el cual hacen rehabilitación todo el tiempo durante 6-7 años y tienen resultados bastante buenos con solamente pérdida de 5 grados y un deseje lateral de 5 grados también. Por lo tanto hay grupos en los cuales no los opera. Pero bueno, la cultura japonesa es distinta a la nuestra. El pulgar en palma muchas veces puede estar o no asociado al síndrome artrogifótico o estar aislado. Hay distintas formas. Y vemos un caso. El grado de tensión, nosotros la cirugía que hacemos es una liberación palmar de la metacarpofalángica y una colocación de un colgajo lateral del índice. Bueno, la artroglifosis después va a hablar Claudia si hay tiempo, pero es todo un tratamiento porque tenemos el hombro, el codo, la muñeca y la mano. Sabemos que en la mano no funciona muy bien. Acá está una imagen del dedo, del pulgar en palma en un artroglifótico. Ahí está el colgajo lateral del índice y cómo mejora. La camptodactilia hay distintas formas, una variedad familiar y una variedad más sindrómica. La familiar tiene una forma que aparece en la infancia y otro que aparece más en la adolescencia. Lo más común es la de chiquitito, es más común en las mujeres. Y bueno, nosotros utilizamos la técnica quirúrgica solo de partes blandas, que la describió mi padre, que es interponer la vaina flexora por debajo del tendón en la capsulotomía que se genera. Las clinodactilias, recordad que están generadas generalmente por una falange delta y puede haber distintos tipos de tratamientos, desde resección hasta osteotomías en cuña receptora o en cuña adictiva. La enfermedad de Madelung, lo mismo, recordar la espícula ósea, el ligamento de Vickers, que estaría implicado en la génesis, es una alteración del crecimiento en una porción del radio distal, que genera una deformidad bastante típica. De acuerdo a cuándo se hace el diagnóstico, se puede hacer solamente una liberación del ligamento o hacer osteotomías de distintas formas, o de cierre, de acortamiento del cúbito, o de elongación del radio. Para la luxación del cúpula del radio hay que ver porque muchas veces no necesita tratamiento porque el déficit funcional es leve, y la sinostosis lo mismo. Hay una indicación que tiene que ser bilateral y tiene que ser más de 60 grados como para operarle. Recuerden que de las técnicas que de mi experiencia que les puedo dar es que ninguna técnica de interposición ha resultado mejor que otra, por lo tanto lo que se sigue optando es hacer una osteotomía derrotadora a nivel de la sinostosis o del radio y del cúbito a distinto nivel. Y recordar que esta patología puede generar una complicación como el síndrome compartimental. El pterygium cubitale es muy raro, es un membrana, lo mismo que ven en el pterygium de rodilla, y la idea es operarlo después de los 6 meses, o por lo menos al año, tratar de hacer lo máximo posible con rehabilitación, y casos inveterados no tratados es muy difícil el tratamiento quirúrgico.
Con respecto a las duplicaciones, podemos hablar del lado radial, que son mucho más frecuentes que las del lado cubital, pero también no olvidarse de las duplicaciones, del vector a mano o de la mano en espejo. La más común, como dijimos, radial, está la clasificación de Basel. Hay varias clasificaciones, hay para chicos, hay para adultos, y de acuerdo al tipo tendrá su tratamiento. Realmente son cirugías combinadas, no solo es resecar, sino que es tratar de dejar un buen pulgar. En la génesis hay que acordarse que no es un sexto dedo, sino que es un dedo, un quinto dedo o un pulgar que se ha formado mal y se ha dividido. Acuérdense de eso porque eso es importante para explicar a los padres que el pulgar que queda siempre va a ser distinto al pulgar al de la otra mano. Las tipo 4 son las más frecuentes, recuerden eso. No quiero aburrir, pero bueno, alguna imagen de acuerdo a las distintas clasificaciones, si son duplicación se habla de falange bífida o duplicación del dígito como una opción, resecar lo más hipoclásico y tratar de dejar en eje y lo más cosmético posible el pulgar remanente. También hay subclasificaciones de acuerdo a si son curvados o rectos. El procedimiento Bilhaut-Cloquet, en realidad es el procedimiento de Bilhaut, porque Cloquet era un jefe que no participó en la decisión y le pusieron el nombre cuando él se había muerto, así que el verdadero término sería Bilhaut. Y el original era para la falange distal y el modificado es para cuando agarra las dos falanges. Pero el concepto es tratar de aportar cosas del lado más hipoclásico al lado más remanente. Algunos ejemplos. La edad, tampoco hay una edad precisa para hacer. Fíjense, radiográficamente no terminó soldando, sin embargo clínicamente está bastante aceptable, si bien es muy difícil a veces concordar el ancho. Con respecto a la polidactilia cubital es muy poco frecuente y hay distintas formas. La cirugía en general es bastante sencilla, por lo tanto no es de las que más hacemos. Y las polidactilias centrales que no estén pegadas son más raras, pero la cirugía hay que recordar de cerrar bien el espacio y no confundirlas a veces con manos en espejo, como vamos a ver. Hay que ver que sacar uno de los dedos es difícil decidir y tratar de siempre rearmar o dejar un buen pulgar y un primer espacio. Otro ejemplo de que este índice, estas son las que generalmente las pulgarizaciones no quedan tan lindas como las agencias del pulgar. Y para la mano en espejo hay una subclasificación de acuerdo a si es sindrómica o no y distintos tipos. Hago un ejemplo de duplicaciones cubitales, lo mismo de manos, muchas falanges. Se considera a partir de 6-7 dedos la duplicación del lado cubital. Y este casito, por ejemplo, que con una osteotomía mejora. Hipercrecimientos pueden estar o no asociadas a síndromes. Lo más común que veamos son asociadas a síndromes. Por suerte tenemos un equipo de crecimiento y desarrollo, o sea, pediatras que se dedican específicamente a esto, con estudios y mucho interrogatorio pueden llegar a ser un diagnóstico y uno ya puede ir a leer específicamente la patología, porque a veces se asocian malformaciones vasculares, que por más que uno haga reducción de partes blandas, esto vuelve a crecer y es más difícil su tratamiento. Macrodactilias aisladas, uno tiene que considerar la cliodactilia, a veces las sindactilias, y el procedimiento de tratamiento va a ser la operación de Suche, que es resecar el nervio anómalo del lado afectado, reducción de partes blandas o lifting, y en caso necesario que den tamaño se pueden hacer epificio de este. El pulgar trifalángico es un grupo donde no saben dónde ponerlo, si dentro de las polidactilias o dentro de las clinodactilias o de hipercrecimiento, por eso lo nombro ahora. Y el tratamiento puede variar desde resecar una falange hasta hacer osteotomía. Eso varía. Ahí estamos viendo una osteotomía de resección. De la misma manera, hipocrecimientos con braquifalangia o braquidactilia que pueden necesitar liberación de los dedos. Y el más importante es la parte del pulgar, la clasificación de Blau, y después fue modificada por distintos autores. Es muy importante el grupo 3 porque de ahí, si consideramos que el pulgar tiene algo de remanente como de función, podemos conservarlo y reconstruirlo. Si consideramos que no tiene cantidad de músculos suficientes, hay que pulgarizar. En la primera opción, cuando tenemos algo, lo podemos aportar con una transferencia de Huber,
al mismo tiempo en Europa lo describían Nicolai y Hitler, así que de cualquier manera se puede conocer la técnica y pasar el abductor corto al abductor corto del pulgar, abductor del quinto, perdón. Vemos un ejemplo, hay que ver el prequirúrgico y el grado de rotación y considerar también la inestabilidad metacarporal. En el postoperatorio inmediato vemos la estabilidad chequeada y en el postquirúrgico puede haber cierto grado más de rotación, pero lo más importante es que se ve el músculo ahí tenso y no funciona. Muchas veces es difícil de valorar esto, pero sí te dicen como que el chico tiene más habilidad para usar la mano. Y con respecto a los grados más grandes, cuando no tienen función, la opción es pulgarizar. Nosotros presentamos en 2009 una nueva técnica quirúrgica de incisión de la parte cutánea para darle más estética, y estos eran los primeros resultados. Otro caso, quirúrgico inmediato y alejado como se van borrando las cicatrices. La banda congénita es otra de las patologías bastante frecuentes, muchas veces se asocia a alteraciones en otras zonas. Acuérdense que tienen que tener ciertas características como son acrosindactilias, pliegues anormales y amputaciones, y pueden aparecer, digamos, esto es el pie, es un pie. Estas son formas más leves y podemos utilizar esta clasificación de acuerdo al grado de afección, desde la amputación hasta una simple muesca. El tratamiento varía de acuerdo al tipo, pero recordar la técnica de no dejar en el mismo plano la cicatriz de la piel de la cicatriz de la subcutánea, y la parte cutánea que puede hacer setas o doble-blastilias. Las acrosindactilias hay que liberarlas con el mismo concepto de las sindactilias, si es el primer espacio lo antes posible, las centrales pueden esperar un poco más. Fíjense cómo al liberarlo empieza a crecer y toma otra forma la mano, ¿no? Desde esto hasta esto. Las formas más graves también uno puede proponer alguna otra forma de reconstrucción, como siempre darle un pulgar o generarle algún tope para poder hacer una pinza de oposición. Y el último grupo más de misceláneas, podemos tener las neurofibromatosis, que vemos pseudoartrosis del antebrazo, fracturas por osteogénesis o otras displasias. Algunas malformaciones que te consultan, pero no hay mucho para proponerle, como el síndrome de Marfan o el síndrome de Roberts. Algunas sí pueden tener agenesia radial y uno puede proponer. La epidermolisis es un caso aparte porque son cosas muy raras que requieren mucha rehabilitación, por lo tanto es un problema de la epidermis que se desprende, por lo tanto tiene problemas también de los órganos internos, se pierde mucha sangre, así que muchas veces no están en condiciones de operarse. Y algunos otros síndromes que los vemos por ser centros raros de derivación. Fíjense las formas de las falanges o formas de las manos con rigideces como las mucopolisacaridosis, también poco que ofrecerles. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?